Bienvenidos a una nueva edición de Future Talks. Hoy vamos a tocar un tema que nos impresiona y nos importa a todos, que es el tema de la salud, del futuro de la salud. Y para eso la verdad que tenemos un invitado de lujo. Para mí es una de las personas que más está investigando el tema de la relación entre la inteligencia artificial y la salud en la Argentina. Bueno, con una vasta experiencia de gestión en el sector público, también en el sector privado y también en la práctica médica. Así que para mí es un honor estar con vos hoy, presentarles a Carlos Regazzoni. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy acá. Un gusto mío, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Nada, quería que charlemos un poco de esta. Bueno, estamos viendo una revolución, claramente. Todos los días en las noticias, en los diarios, vemos novedades, cosas nuevas, grandes descubrimientos de la salud. ¿Estamos en un momento realmente, vos pensás, bisagra respecto de lo que es la salud a nivel histórico, a nivel mundial? Es un momento bisagra. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad, de que los seres humanos existimos en la Tierra, la gente vivió tantos años y fue tan posible vivir más de 80 años. Segundo, porque se ha bajado de una manera como nunca antes. Antes nacer era un momento de muchísimo riesgo. Cada 1000 nacimientos, 300 morían. Hoy la realidad es que cada 1000 nacimientos en los países desarrollados no muere ni una persona. En la Argentina lamentablemente mueren 8 o 9. Pero esos dos logros te los cuento como referencia. Y esto es gracias al enorme avance de la civilización, de la tecnología y de la medicina, ¿no? Piensen ustedes que hace 10 años nada más habían enfermedades que eran muy graves, algunas de ellas incurables, de la sangre, y hoy en día tienen una esperanza de vida similar a la de la población general, gracias a nuevos tratamientos. Siempre se dice que hubo tres descubrimientos claves, ¿no? El lavado de manos, las vacunas y las cloacas, ¿no? Como tres grandes vectores, bueno, los antibióticos probablemente Sí. también, cuatro grandes vectores que cambiaron, digamos, la expectativa de vida, la salud. ¿La inteligencia artificial es el quinto? Sí, empezó a haber uno que ahora está haciendo eclosión, que fue todo el tratamiento biológico, digamos, del cáncer y de las enfermedades crónicas, que eso es una nueva revolución. Nunca el cáncer tuvo tantas posibilidades de sobrevida como ahora. Ahora los tumores tienen una tasa de curación como nunca antes en la historia. Y la inteligencia artificial es lo que se llama una tecnología transversal, es decir, no solo la salud. La totalidad de la vida de los hombres o de los seres humanos pasa a ser atravesada por la inteligencia artificial. Es parecido a lo que fue la energía eléctrica, por ejemplo, o la rueda. La inteligencia artificial es una tecnología fabulosa, de la cual me encanta hablar, y que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, particularmente la salud está teniendo un impacto realmente sin precedentes. Hay todavía muchos reparos, muchos miedos, esto de que te trate ChatGPT, la gente le consulta a ChatGPT, por una parte los profesionales tienen temor de que los pacientes utilicen la inteligencia artificial sin supervisión. En Europa también la regulación, particularmente de algoritmos vinculados a la salud, plantea la necesidad de una supervisión humana, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Nos van a reemplazar las inteligencias artificiales, para decirlo en algo más amplio, no solo los chatbots, sino también la capacidad de visión artificial, de ver imágenes? ¿Va a reemplazar esa primera milla, por lo menos del médico, con el paciente? La inteligencia artificial es una teoría. Esta teoría, o sea, comenzó como una teoría. Esta teoría decía que, dada que esta es la estructura del cerebro que comenzaba a conocerse, y dada que esta es la forma en que funcionan las neuronas, entonces yo podría ser una máquina que eventualmente reproduzca las capacidades cognitivas del ser humano. Esto comienza por los años 30, aproximadamente 1930. A partir de allí es una carrera con la computación. Permanentemente la computación, y primero la calculadora y después la computadora, trataron de imitar la forma en que nosotros pensamos o Las redes memorizamos. neuronales, claro. Exacto. El problema es que era un tipo de programación informática que la llaman ellos lineal o determinística, en donde si tal era el input, tal era el output. La inteligencia artificial lo que mete en el medio son estadísticas.
Y con cálculos probabilísticos complejísimos se logra que la máquina pueda manejar mucha más información, puede encontrar patrones que antes eran imposibles y entonces pueda producir resultados extraordinarios. Por ejemplo, manejar un vehículo, donde permanentemente están surgiendo imprevistos, pero la computadora los puede reconocer. Esto en la salud tiene varias vertientes. Por ejemplo, la anatomía patológica. Ustedes saben, una persona tenía una enfermedad, se le hacía una biopsia, esa biopsia era un pedacito de tejido, se cortaban cortes microscópicos, se lo ponía en un vidrio, un patólogo miraba con una tinción especial, miraba y le hacía un diagnóstico. Según el tipo de destrucción que hubiera en el tejido, infería la enfermedad. Esa inferencia, que así se llama, con la inteligencia artificial mediante sistemas que reconocen imágenes, bueno, lo hace mejor que el 98% de los patólogos. Con lo cual vos podrías tener en cualquier punto del mundo un patólogo hiperexperto simplemente con tener un microscopio con la capacidad de captar imágenes y esas imágenes ser leídas por un algoritmo de inteligencia artificial. Eso que uno ve en las imágenes y que es muy claro, como lo marcabas vos, digamos, vos cargas un algoritmo con imágenes, millones de imágenes, bueno, ese algoritmo va a detectar más rápidamente como una normalidad en una imagen, ¿no? También sirve con los diagnósticos, viste que está como esta idea de, no, le pregunto a ChatGPT, pero no sé si la respuesta es válida, tiene tanto porcentaje, hay algunos estudios que se hacen probando médicos son sin ChatGPT, con ChatGPT, sin que pueda consultarlo, sí, bueno. La verdad es que hay una intriga ahí, pero por otro lado uno mide el promedio. Vos decís, bueno, ¿cuál es el médico promedio? ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial promedio? El promedio de la inteligencia artificial es muy superior en general, ¿no? Claro, porque hay una equivocación a veces en qué es el ChatGPT. La inteligencia artificial utiliza las herramientas de estadística en el medio del funcionamiento de las computadoras para predecir una respuesta adecuada al interrogante que le puso el operador, o adecuada a, por ejemplo, el contexto de tener que conducir un vehículo o una nave, un avión. Entonces, la inteligencia artificial lo único que hace es predecir una respuesta. Este mismo sistema, en principio, se aplica para conversar. Los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT o cualquiera de ellos, lo que hace la computadora es predice la próxima palabra y la frase y la expresión correcta según la intención que tenía el operador. Pero al final del camino está lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o el avance inmenso que significan los sistemas de lenguaje? Que vos antes tenías, para interpretar estadísticamente al mundo, por decirlo de una forma, o matemáticamente, que se llama representar la realidad, vos tenías que tener un modelo de la realidad. Esos modelos eran imposibles, porque ¿cómo puedo codificar las cosas imagínense que el vaso acá tendría una serie de coordenadas, el vaso acá otra serie de coordenadas, y así con toda la realidad. Lo que están haciendo estos modelos de lenguaje es utilizar justamente el lenguaje hablado humano y la experiencia del lenguaje hablado humano, los millones y millones de páginas que se han escrito a lo largo de los últimos básicamente 500 a 600 años para crear un modelo del mundo. Entonces las palabras ayudan a los algoritmos a hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Eso genera etiquetas que con el segundo gran avance, que son los sistemas de reconocimiento de imágenes, bueno, las imágenes también se etiquetan. Pero ahora se etiquetan ¿con qué? Con palabras, las palabras que siempre usamos. Nadie sabe bien por qué, y probablemente no tengamos tiempo ahora de extendernos, Fernando, pero esto ha hecho que hoy en día puedas tener la interfaz más natural que se pueda creer con una computadora, que es hablarle. Entonces vos le hablás y la computadora interpreta con una imagen del mundo, ya sea visual, ya sea sonora, porque ustedes están usando Sora o simplemente textos, interpreta lo que querés y te da una devolución. Los mismos inventores de esto no saben por qué funciona, pero la realidad es que funciona. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, el médico, le pregunto un diagnóstico a ChatGPT? ChatGPT tiene un modelo del mundo médico que está dado, de alguna forma, o entrenado, es la palabra correcta, a través de haber leído todo lo que se ha escrito en medicina en la historia. No tiene memorias. Porque el chat, si bien tiene un sistema de memoria, no es que va a archivos a buscar lo que vos necesitas. Ahora sí,
lo que puede hacer es buscar esos archivos en la web. Hay otros métodos muy complicados que saben la gente que entiende de esto, pero básicamente lo que hizo el ChatGPT es cuando vos le preguntaste el diagnóstico, eso lo traduce en una ecuación matemática, donde cada palabra tuya fue un número, cada proximidad de palabras genera otro tipo de coordenadas numéricas, eso genera con una serie de parámetros, contexto, claro. arma una cuenta inmensa, y esa cuenta inmensa empieza a buscar la información donde sería correcto. Y entonces la devolución es asombrosa. Voy a darles un ejemplo. Hoy en día los grandes modelos de lenguaje son los mejores exámenes de medicina en la casi totalidad de los exámenes de medicina que se toman en Estados Unidos. En la Argentina, un grupo de oftalmólogos hizo 45 preguntas imposibles de oftalmología simplemente a DeepSeek, lo hizo al programa chino, al modelo chino, y en 45 minutos había respondido correctamente algo así como 40, y el oftalmólogo más experto de la cátedra de oftalmología esa respondió menos de 30. Bueno, Y tardó China, 2 horas. vos hablabas de China. China acaba de inaugurar un hospital robotizado, digamos, que utiliza obviamente inteligencia artificial en muchos de sus procedimientos, en lo que pareciera ser un poco el futuro de la salud. Porque por un lado hablamos de esta cosa tan esperanzadora de la tecnología, etcétera, etcétera, pero por otro lado hay una crisis grave del recurso humano. Hoy de hecho sale un comunicado de muchas entidades médicas en Argentina hablando un poco de la crisis del sector de salud, etcétera, etcétera, y la falta de profesionales, que se dediquen a hacer especialidades médicas, a hacer las residencias, bueno, algo que vos también conocés muy bien. Hay un lugar en el que yo siento que los profesionales primero tenían estos miedos frente a estas herramientas y hoy se están dando cuenta también que necesitan de estas herramientas para atender al volumen de gente que tienen que atender también, ¿no? Porque también eso también es cada vez más grande, ¿no? ¿Cuál era el paradigma hasta ahora? El paradigma hasta ahora era, para yo llevar salud para todos por igual, tengo que llevar a los geográficamente diseminar o distribuir una tecnología adecuada, medicamentos, equipamiento médico, salas de internación, y un grupo de personas entrenados, llámese personal de salud. Bueno, este paradigma se agotó, porque ya se sabe que no se va a poder llevar a todos los puntos geográficos suficiente cantidad de recurso humano y suficiente cantidad de tecnología a un precio accesible. Entonces ahora viene un sustituto de este paradigma, que ¿cuál es? Que yo empiezo a generar agentes que van a tener la capacidad, van a reemplazar en una buena medida a las personas que estaban entrenadas para llevar salud, y además que van a generar van a abaratar brutalmente los costos de la innovación médica, y lo que eso va a llevar es a hacer mucho más masiva y accesible las tecnologías. El ejemplo que uno podría tomar es el de la vacuna. La vacuna es una tecnología que es relativamente poco costosa. O sea, si bien es muy costosa de producir, después cada vacuna es relativamente poco costosa en comparación con el beneficio que trae, y vos la llevás a todo el mundo. Bueno, hay muchos cambios inmensos, porque los sistemas los algoritmos predictivos te permitirían hacer, por ejemplo, mapas epidemiológicos, van a permitir, de hecho ya permiten establecer patrones de riesgo individuales muy exactos, y es una revolución en la investigación médica, ¿no? En lo que es el descubrimiento de nuevos tratamientos, se está haciendo algo. Bueno, se está hablando mucho de la medicina basada en datos, ¿no? Como de individualizada en datos. De hecho, alguna vez hablamos de AlphaFold, de este trabajo que hizo Google y que le mereció el Nobel, en donde pudieron decodificar, digamos, todas las proteínas que existen en la humanidad, en la existencia, digamos. ¿Qué impacto tiene eso en la salud, que es algo que vos explicas muy bien? A ver, vamos al caso de un fármaco, para usar el ejemplo del AlphaFold. Un fármaco funciona de esta manera: es una parte del cuerpo a la cual se le puede pegar o no un producto químico, y eso genera un efecto. Yo lo que busco es que esa parte del cuerpo, pongamos las células del estómago, se les pega un producto químico, pongámosle un inhibidor de la bomba de protones, que todo el mundo utiliza a veces, el omeprazol, etcétera, y eso produce la inhibición del ácido en el estómago. Entonces a la persona le baja el dolor del estómago. Desde cualquiera de esos puntos se pueden generar modelos predictivos que hagan el siguiente razonamiento o inferencia. ¿Cómo funciona la secreción de ácido en el estómago?
y el sistema va a predecir los pasos previos y los puntos donde yo podría intervenir. O cómo se podrían unir estas dos proteínas. Entonces el sistema podría predecir la estructura del medicamento que yo tendría que usar para actuar exactamente en la secreción del estómago. Eso es básicamente explicado cómo funcionaría, por ejemplo, AlphaFold. Lo que te dice es, una proteína con esta secuencia de aminoácidos, para no entrar en detalles, una proteína es como una casa amueblada, según donde ponga el cuadro, donde ponga los sillones, donde ponga la alfombra, es el tipo de proteína que voy a tener, o el tipo de casa. Y cada proteína tiene una función, o es estructural, músculo, o, por ejemplo, nos permite ver las proteínas que están en la retina, que son enzimas que nos permiten ver. Entonces, AlphaFold lo que haría es decir, bueno, si yo quiero que una proteína se pegue a esta célula del cuerpo, necesitaría esta secuencia de aminoácidos o este tipo de moblamiento. Bueno, eso es una parte pequeña de la cantidad impresionante de descubrimientos que están habiendo en ese que podría área. permitir crear medicamentos personalizados, digamos, para una persona específica, para un problema específico, para unos biomarcadores específicos que esa persona tiene. Bueno, lo primero que hace es que baje impresionantemente los costos de innovación. Porque vos antes, para descubrir esta proteína, tenías que hacer infinidad de ensayos muy complejos en laboratorio, con análisis clínicos, inferir la estructura de la proteína, era todo muy arduo. Ahora vos podrías con la computadora empezar a jugar con modelos que hasta que llegar, de hecho ya se está haciendo, a modelos predictivos y llegás a una fórmula proteica que con algún grado de error te va a decir, bueno, esto va a funcionar o no, y entonces la sintetizás y tendrías un remedio. Lo que antes demoraba 50 años, no exagero, que entre 40 y 50 años es el promedio de investigación básica, ahora lo podrías hacer en días. Voy a darles un ejemplo, si tengo un minuto de tiempo. Sí, obvio. Sí, es un experimento, una investigación que se hizo en Brasil, con médicos de China, de Estados Unidos y de Brasil, obviamente. Los dos primeros autores son de Brasil. Ellos se preguntaron lo siguiente: un antibiótico es una sustancia que libera un microorganismo y que genera un halo alrededor del microorganismo donde todos los demás microorganismos que lo quieren atacar se mueren. Eso permite que el microorganismo viva en colonias. Así se descubrió la penicilina, porque donde había hongo penicillium, alrededor no crecían las bacterias. Y entonces se descubrió que el hongo producía una pequeña molécula que es justamente la penicilina. Con ese principio le dijeron a armar un algoritmo de inteligencia artificial, no le preguntaron a ChatGPT, sino que hicieron un algoritmo específico que se llama un algoritmo predictivo, y le pusieron todo el genoma de toda la bioma, que son todas las bacterias y hongos que se ha descubierto, que viven sobre la Tierra y que se tiene codificado su ADN. Son años de haber subido esto ADN o RN, ¿no? De haber subido estos datos a la nube. Y entonces le dijeron, predecime de todas estas secuencias de ácidos nucleicos, ¿cuáles codificarían para un péptido que podría tener actividad antibiótica? El último antibiótico se descubrió en el año 1969, el último principio antibiótico. Bueno, esto descubrió en pocos días 1 millón de potenciales antibióticos. Tomaron 100 al azar, los probaron, 70 mostraron que tenían efectividad clínica. O sea, estamos muy cerca de tener remedios para casi todas las patologías, digo, es muy amplio lo que estoy diciendo, yo entiendo, pero sí para muchas cosas o muchas enfermedades, sobre todo las que generadas por virus, bacterias, etcétera, ¿no? Hongos. La gran pregunta es, ¿a dónde vamos, Carlos? Es decir, ¿cuál es la expectativa de vida hoy de un chico en un país desarrollado con acceso a la salud? Hoy alguien que nace en Noruega. ¿Cuántos años puede vivir? Claro, yo creo que eternos no somos. Y no se conoce hoy en día nada que por intervenciones físicas logre nada que sea eterno, es decir, hasta el plástico se deteriora, con lo cual eso no es un mito. Por supuesto que la esperanza de vida puede crecer mucho, podría aumentar mucho. ¿Por qué? Y porque hay tiburones que viven 400 años, medusas que viven 800, o sea, la esperanza de vida es discutible. Por supuesto que hay que resolver muchísimos problemas. En el ser humano el principal problema es el problema del deterioro físico. El envejecimiento. El envejecimiento, llamémoslo. Pensemos que los seres humanos somos los únicos seres en la naturaleza que realmente envejecemos. Vale decir, que nuestras capacidades adaptativas están por debajo de nuestras amenazas. El punto es que tenemos tecnologías que despejan las amenazas y nos permiten seguir con pocas capacidades adaptativas, igualmente sobrevivir. Normalmente los seres vivos
cuando sus capacidades adaptativas pasan cierto umbral, o son devorados por un depredador o simplemente una inclemencia climática le determina su existencia. El ser humano no. Entonces el ser humano inventó, gracias a la cultura, la senectud, que se llama, que es una vida con dificultades físicas innegables. Toda persona que tiene, que cuando cumple algunos años, no son los míos todavía, pero empieza a perder capacidades físicas. Ahora, gracias a la cultura, a la silla de ruedas, a las pastillas, bueno, los remedios han sido críticos. La mitad de toda la sobrevida del ser humano hoy se debe a medicamentos. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? El tratamiento para la diabetes, crónicas, todo eso que antes mataba a la gente, hoy... Bueno, todo esto va a ser más accesible con la intervención tecnológica basada en inteligencia artificial, nuevos materiales y la biotecnología. Ahora, acá hay un punto central, Fernando, que nos lleva a la dimensión política de este problema. El secreto de una larga vida ya se inventó. Hay un grupo de seres humanos que vive 100 años en promedio. Las zonas azules. Pero la única zona azul real que existe es pertenecer al 0,1% más rico de los americanos. Porque la expectativa de vida en el 0,1% más rico de los americanos vive 100 años. Esa es la única zona azul que hay. Entonces mi reflexión es, el secreto de esta vida larga ya se inventó, el problema es que es carísimo. Claro. Entonces termina siendo privilegio de unos pocos. Claro. O sea, no lo ensaye de irte a vivir a una isla, eso no existe, son mitos. Claro. Ahora, el que no es ningún mito es que el 0,1% más rico de los americanos vive 100 años. Entonces, la expectativa de vida es de casi 100 años, 99. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? El secreto está en cómo expandir el acceso a la tecnología a todo el mundo. Y ahí viene el problema de cómo organizar la sociedad de manera tal que todas estas invenciones, todos estos descubrimientos se difundan. Porque voy a dar un ejemplo. Uno dice el ChatGPT es buenísimo, pero cuesta $20 por mes. Esos son $240 por año. En la Argentina es una fortuna. Y el acceso a Internet, a un dispositivo celular o una computadora. Justamente. En total te estamos costando casi $100 por mes. Bueno, ahora la mayoría de la gente no tiene $100 por mes. De hecho, en medicina ocurre la medicina es como el momento de y ahora hago una reflexión del Papa Francisco que me parece muy interesante, pero es una radiografía. El 80% de todos los recursos que se usan en salud en el planeta lo usa el 20% de la población del planeta. Oh. Y el otro 80% de la población del planeta usa el 20% de los recursos en salud de todo el planeta. O sea, la desigualdad es violenta. Es violenta. Por eso, interesante la reflexión del Papa. Está circulando en estos días, con el fallecimiento de Francisco, un texto que él dice que es un hospital. Y él dice que un hospital es el lugar donde se encuentran, gracias a la misión médica de curar, las diferencias. O sea, el rico es curado por el pobre, la minoría es curada por la mayoría, el prejuicioso resulta que es cuidado por un médico. O sea, una persona tenía prejuicios contra lo del LTGB, y resulta que el enfermero es LTGB y lo cura y lo asiste igual. Es decir, bueno, me parece que lo que se ha logrado en el hospital, que convive el rico con el pobre, todos en beneficio de los dos, no lo hemos logrado en la sociedad. Y eso es indispensable lograrlo, porque si no, la inteligencia artificial va a ser una causa, no lo digo yo, lo dicen los que saben, de mayor desigualdad. Y Carlos, ¿cómo ves esto? O sea, hay varias startups hoy que están discutiendo el tema de detener el envejecimiento. Mismo, de hecho, Ray Kurzweil, el director de innovación de Google, plantea que eso va a ser accesible en 7, 10, hace un par de años decía 14, ahora debe estar en 7, 8 años. Esta idea de poder frenar el envejecimiento, que es esto que hablabas vos, el deterioro. E incluso ellos plantean una segunda frontera en donde podrían hasta revertirlo. ¿Eso te parece biológicamente posible? ¿Qué pensás? Que eso es una linda idea, me parece muy buena, me parece que hay que perseguirla como idea. Ahora, eso no va a resolver la cuestión de que sea para todos, porque muchos tumores hoy se curan, pero se curan solamente los que tienen acceso al medicamento. Les voy a dar un ejemplo. El cáncer de mama en la Argentina tiene 2,5 veces más mortalidad que en un país desarrollado. La leucemia 5 veces más mortalidad. Entonces, está muy lindo que exista el descubrimiento de cómo detener el envejecimiento, pero el gran secreto es cómo hacer que eso sea para todos, porque si no, vamos a seguir todos mirando para adelante a ver qué bien, cuánto viven los que más tienen, o el que tiene acceso a una sociedad organizada, o un país desarrollado, y nosotros acá, vas al conurbano, y la esperanza de vida es de 65 años.
O sea, la probabilidad de cumplir 61 años en nuestro país es la mitad que en Dinamarca. Y en el conurbano es un tercio que en Dinamarca. O sea, la probabilidad de superar los 70 años de edad en nuestro país es la mitad en un país europeo. Entonces, están muy buenos los descubrimientos, hay que hacerlos. Pero eso no tiene que dispensarnos o excusarnos de la obligación que tenemos hoy de llevar la mayor cantidad de desarrollo posible a todo el mundo por igual. Y ahí hay que ser muy estricto con lo que es la ecuación costo-beneficio, porque cuando hay un pastel y tiene que comer una persona es una cosa, pero cuando tiene que comer 10 personas es otra. Entonces tiene que ver cómo cortás 10 porciones iguales. Bueno, acá nosotros tenemos un pastel para que coma 1 millón de personas. Porque todos los recursos en salud son infinitamente inferiores a la demanda en salud. Lo han demostrado las últimas epidemias, donde primero se vacunó los países más ricos, y en muchos países pobres nunca llegó la vacuna, y todo por no haber querido hacer transferencia tecnológica para que la vacuna se pueda fabricar en todos lados. Es decir, ¿cómo podés pretender que en la era de la inteligencia artificial y de todos estos descubrimientos que están haciendo, la vacuna se pudiera producir solamente en 4 países ricos y no pudiera abrirse una planta en Sudáfrica? ¿Qué es lo que lo explica? Es una decisión política esa, no hay nada que ver con la ciencia. ¿En qué medida vos pensás que vamos a un modelo de salud más preventivo que reactivo, digamos? Esto de poder atacar antes las enfermedades que aparezcan. En eso están también dando vuelta los famosos dispositivos de IoT, hoy se usan estos relojes que a veces son medio inexactos, etcétera, pero es cierto que avanza la salud hacia chips intradérmicos, otro tipo de mediciones, de biomarcadores que pueden predecir, digamos, enfermedades, prevenirlas o actuar antes de que comiencen o que empiece, que vos sepas que el cáncer es una etapa muy inicial, por ejemplo, y que lo puedas tratar en ese momento. Consejo para doña Rosa, antes no sé si, pero el consejo para doña Rosa es el siguiente: si vos querés vivir muchos años muy saludable, 1, movete todo el día. 2, trabajá toda tu vida. 3, lee libros. Y 4, tené muchos amigos. La cuarta es interesante. La comida, ¿no? También, pero come poco. Eso es lo que demuestra la evidencia. O sea, hay por lo menos dos grandes trabajos que han seguido a las personas e individuos por más de 100 años. Sí. Las conclusiones de esos trabajos, el de Stanford y el de Harvard, son las que les digo. Movete todo el día, trabaja toda tu vida, lee libros y tené muchos amigos. Todo lo demás... Mira, Fernando, lamentablemente a veces hay mucho negocio detrás de todo lo demás. Entonces, se medicalizan cosas que no tendría que ser necesario medicalizar. Por ejemplo, en Japón el médico prescribe a veces lo que llaman ellos baños de bosque. Una cultura, en la cultura japonesa. Para bajar la ansiedad, ¿A vos te parece que hay que pagar una consulta a un médico y una prescripción médica para irse al bosque? O sea, es tan natural, porque... Probablemente nosotros vamos a mejorar nuestra salud si empezamos a amigarnos con la naturaleza, ¿no? Totalmente. O sea, nuestras ciudades no ha quedado un árbol. El deterioro del medio ambiente es una cosa pavorosa. Bueno, quizás sea una buena manera de mayor convivencia con el medio ambiente. Después el del tiempo de la lectura. La pantalla está haciendo estragos y hay que matizarla con los libros de papel, que huelan a libro, que tengan letras, que te tengan que poner anteojos y que vos tengas que hacer el trabajo de razonar. No es lo mismo un videíto. O sea, yo puedo ver un video sobre filosofía. Ahora, la realidad es que de vez en cuando conviene agarrar la República de Platón y entrarle a leer. ¿Entiendes? Porque si no, esto no es un antojo de mi parte. Lo que dicen los trabajos es que se pierden capacidades cognitivas. Sí, se dispara la ansiedad, también nos está viendo... Mira, el tema de las matemáticas es un claro ejemplo. Nuestro país hoy en día está entre los peores niveles de matemática del mundo estudiados, ¿no? Es decir, nosotros somos el grupo más rico de nuestro país, es el segundo más rico de toda América Latina. Está primero Chile, después la Argentina. Sin embargo, ese grupo, que va a los mejores colegios de nuestro país, es octavo en América Latina en matemáticas. Perú tiene mejores rendimientos en las Olimpiadas de Matemáticas que la Argentina. ¿Qué ha demostrado que mejora la enseñanza de las matemáticas? Hacer cuenta con las manos. Porque no hay mucho misterio, ¿no? Esto no es cuestión de preguntarle a alguien que está haciendo estudio a ver cómo se enseñan las matemáticas. Vos tenés que ver cómo se enseñan las matemáticas en los países que son exitosos en matemáticas. China, Singapur, Japón, Corea del Sur, en la India.
Bueno, aprenden a contar con las manos. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro país la cantidad de libros promedio que lee un habitante es 1/8 de lo que lee en Inglaterra. Eso tiene consecuencias. Claro. Entonces, la tecnología es fascinante, estamos hablando acá de inteligencia de máquinas que hablan, imagínense y no hablamos de robótica, ¿no? Que es otro mundo, que es otra revolución fabuloso importante. y en medicina tiene un impacto impresionante. Pero hay cosas más básicas, por eso decía al principio el consejo para doña Rosa, como el caso de moverse mucho, tener muchos amigos, trabajar toda tu vida y leer libros, que por ahí eso está al alcance de todos y es bastante económico. Carlos, una última pregunta. Primero te quiero hacer un regalo de los amigos de Trapiche, que bueno, nada, un vino para agradecerte por haber Buenísimo. estado hoy acá. Muchas gracias. Ha sido alguien que ha tenido responsabilidades políticas en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, uno de los grandes temas que hay por delante, digamos, que se discute siempre, el tema del PAMI, digamos, de cómo hacer viable el PAMI por los recursos, por el volumen de adultos mayores, es la obra social más grande de América Latina, o una de las más grandes del mundo probablemente. Vos la has manejado. Y bueno, siempre esta ecuación económica es muy difícil. ¿Cuáles son las políticas públicas que vos pensás que hoy viables, ¿no? Decir, bueno, gastar 200.000 millones de dólares seguramente se resolvería muchos problemas, pero digo, en Argentina hoy, ¿cuáles son las políticas públicas que los estados nacionales, provinciales, municipales podrían llevar adelante para modificar sustantivamente la salud con costos bajos o accesibles? Primero hay un tema de lo que yo llamo a veces el machete management. ¿Vieron el machete que es para cortar, para sacar la maleza? Bueno, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con 60 diputados creo que tiene, gasta lo mismo por año que el Hospital Garrahan, que atiende 1 millón de chicos por año, hace 100 trasplantes, 27.000 cirugías y tiene 600.000 chicos internados. ¿Es razonable que 60 diputados gasten lo mismo que la intervención de pediatría más importante que tiene nuestro país después de las vacunas? Un diputado de la provincia de Buenos Aires gasta por año lo mismo que todos los directores de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que son 83. Entonces, primero hay algo para mí de sentido común. Porque, como me dijo un gallego el otro día, me dice, pues, o la legislatura está 20 veces arriba de lo que debe estar, o el Garrahan está 20 veces abajo. Así que o multiplicarle por 20 al Garrahan o bajarle por 20 a la legislatura. Porque no puede ocurrir esa convivencia que repugna a cualquier cerebro lógico que quiera razonar. Lo que estamos hablando del hospital que le salva reitero, hace 120 trasplantes por año. A un De millón todo de el chicos. país. De Entonces, gente de todo el primero país. es machete management. O sea, cortar donde hay que cortar. El segundo tema, para mí, es crear organizaciones públicas. Porque una vez se habla de política pública, pero en la realidad todo depende de quién la implemente. Voy a dar un ejemplo. Hay una política pública que ha funcionado muy bien, que es que exista policía. ¿Por qué? Porque está clarísimo, la comisaría, el sargento, el oficial, el policía, el cánido, es decir, llega a la mañana, hace la patrulla, es decir, hay rutinas claras institucionales. La escuela hoy en día no enseña a leer y escribir y no enseña matemática. Ahora, las escuelas están abiertas a las 7:30 de la mañana, llega la directora, viene el portero. Son organizaciones que institucionalmente ya están diseñadas. Vos agarrás la administración pública de cualquier nivel, el 80% del organigrama no tiene ninguna razón institucional de ser, ni sabés para qué está. Son programas tras programas tras programas. Entonces, primero vos tenés que recrear organizaciones públicas. Si no somos capaces de crear una organización hospitalaria saneada, no política, donde prime la meritocracia, donde se remunere adecuadamente al servicio de salud y se busque la excelencia, no va a haber salud pública de excelencia y por lo tanto no va a haber salud de excelencia. Porque no conozco ningún país en la Tierra a esta altura del siglo XXI que tenga buenos estándares de salud sin tener altos estándares de salud pública. O sea, convenzámonos de esto. Hasta hoy, año 2025, nadie ha inventado nada mejor que un poderoso sistema de salud pública para mejorar los estándares de salud de la población. En ningún país desarrollado. O sea, eso es un hecho. Ahí hay 150 años de experiencia, con lo cual, ese es el segundo dato. Entonces hay que poner todos los focos ahí. Ahora, si al director del hospital lo tiene que poner el gobernador o el intendente, entonces, bueno, olvidémonos, no va a haber nunca salud de excelencia. Porque ¿qué tiene que ver el gobernador o el intendente con el director del hospital?
Y después, si el director del hospital, porque hay que tomar un tomógrafo, tiene que consultarle al sindicato, bueno, entonces es decir, hemos perdido la noción de los roles. Hablo de la institución hospitalaria, que tiene una cierta relevancia. Primer relevancia. En nuestro país es el 4% del Producto Bruto Interno, los hospitales. O sea que no es algo menor de nuestro costo. En los países desarrollados es el 5% y en Estados Unidos es el 6%. Segunda, todos los expertos en management, empezando por Peter Drucker, entendieron que el hospital era la organización humana más compleja que se conoce. Es más complejo un hospital, o sea, el hospital de Lanús es más complejo que la NASA en cuanto a la cantidad de especialidades, de cositas. Por supuesto que si esto de deterioro no se frena a tiempo, bueno, podemos seguir nuestro camino de deterioro. Vos tenés un problema de salud y estás en un país africano y tu mejor médico va a ser tomarte un avión. Porque no va a haber nadie ahí que pueda ayudarte y no va a haber tecnología. Ahora, vos estás en Cambridge, en Estados Unidos, y tenés un problema de salud, vas al mejor hospital del mundo, el más general. Entonces, Argentina está resignando ese enorme potencial de excelencia cuando lo tuvo. ¿Vieron que se están demoliendo casas muy lindas? Y el patrimonio arquitectónico nadie lo respeta. Bueno, está ocurriendo lo mismo con nuestro patrimonio científico-médico. Nuestro país tuvo como Nobeles de medicina, solamente vamos a hablar de eso, a Leloir, a Usai, a Leloir y a Milstein. Pero después tuvo, nominado al premio Nobel varias veces, al doctor Ángel Rofo, pionero en la investigación del cáncer mundial. A Eduardo Braun Menéndez, pionero en investigación de la hipertensión arterial. Eduardo de Robertis, el que descubrió cómo las neuronas se contactan entre sí. Y después lo tuvo a Favaloro. O sea, y lo tuvo a Luis Agote, que descubrió cómo se hace la transfusión sanguínea. Les nombré 8 personas que podrían perfectamente haber sido premio Nobel de Medicina. Eso ocurrió en nuestro país y en ningún otro país de América Latina, del Río Grande hasta Ushuaia. Es Río Grande, ¿no? Y en México. Entonces, me parece que un país que tuvo esa capacidad, no podemos darnos el lujo de dilapidar eso. Lo mismo ocurre con todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, nuestro país está entre los 10 países del mundo que produce medicamentos biosimilares, o sea, biológicos. Entre los 10 países del mundo que produce vacunas. Entre los 10 países del mundo que produce tecnología satelital. Entre los 10 que produce tecnología nuclear. Entre los 10 que produce tecnología para helicópteros. El país con más unicornios por habitante de toda América Latina. Digo para sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Y yo creo que vos cuando tenés que levantar... Nosotros somos una empresa que se fundió. Viste que muchas veces pasa que la empresa se fundió y los hijos siguen viviendo como si el papá siguiera siendo rico. Y terminan de refundir todo. Y el papá mira así, absorto, como los hijos que tenían que ayudarlo a levantar de nuevo la empresa se están dilapidando y gastando como si fuesen ricos y ya no lo son. Bueno, eso hay que cambiarlo. Nosotros somos un país, como una empresa que se fundió. De ser la economía número 10 del mundo, pasamos a ser la 72. ¿Cómo volver? Obviamente que vos volvés con tus acervos, con tu riqueza. O sea, es como cuando vos te diste un golpe en la vida y tenés que levantarte de nuevo. Empezás a ver en qué sos bueno. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas en las cuales somos buenos. Salud es una de ellas. No podemos dejarla claudicar. O sea, tenemos que pararnos sobre eso. Hay que volver a exigir en medicina. No puede ser que no sean exámenes de ingreso, un examen de ingreso, que sea como un rito de ingreso a una universidad en todas las universidades de Argentina. No puede ser que la cantidad de médicos que se gradúen esté gobernada por una planificación de dónde tienen que ir los médicos en nuestro país. Y tenemos todos los médicos de Buenos Aires y tenemos zonas del país sin médicos. No puede ser que un médico no haga la residencia médica. Debería ser obligatorio para ejercer para el ejercicio profesional. No podemos seguir peleándonos porque un tomógrafo esté abierto en un hospital público antes de las 2 de la tarde. Y entonces te van a decir es caro. Y entonces yo digo, es caro en el nivel de ineficiencia actual. Claro. ¿Respecto de qué? Claro. En el nivel de ineficiencia actual. Que somos, cuando uno hace las cuentas, 30% menos eficientes que nuestros países vecinos, Brasil o Chile. Quiere decir que por cada peso nosotros producimos, si en Chile, cada peso que ponemos en salud, si Chile produce 10 años de vida, nosotros producimos 7. Eso tiene que ver con la organización de salud. Los problemas organizacionales, la capacitación, la corrupción, la remuneración, la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, nada, muchísimas gracias por por venir hoy. Para mí siempre es un placer conversar con vos y bueno, creo que quedaron un montón de cosas dando vuelta muy, muy interesantes. Y bueno, nada, al público gracias, los espero en la próxima edición de Future Talks y Carlitos, muchas gracias por venir. Gusto mío.